Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. El día de hoy, nuestro invitado es el doctor Armando Burgos Hernández. Y el tema sobre el cual nos platicará es la presencia de compuestos bioactivos en alimentos marinos. Le recordamos a usted que puede comunicarse con nosotros al teléfono 259-2280 y si se encuentra en alguna de las instalaciones universitarias puede utilizar la extensión 8580. También tenemos disponible el correo universidad@radio.uson.mx. Nuestro programa del día de hoy es sobre la presencia de compuestos bioactivos en alimentos marinos y nuestro invitado es el doctor Armando Burgos Hernández, compañero nuestro, profesor investigador del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de nuestra universidad, y precisamente su área de estudios tiene que ver con esto sobre lo que vamos a platicar. Y bueno, el tema, las preguntas están en el título del tema básicamente, ¿no? Compuestos bioactivos en alimentos marinos. Y bueno, en esta lógica, aquí valdría decir que no hay mejor lugar probablemente en todo México para estudiar este tipo de cosas, este tipo de compuestos, que aquí, que precisamente Sonora, porque nos encontramos pegados a uno de los espacios marinos acuáticos más particulares del mundo. Tiene unas características que prácticamente solamente por allá por el Mar Rojo se pueden encontrar algo similar, y lo más importante de ello es que como efecto de las condiciones hay una biodiversidad impresionante. Es altísima la cantidad de especies marinas que tenemos en el Golfo de Cortés o Golfo de California, de tal manera que si vamos a estudiar compuestos bioactivos en productos, en particular en alimentos marinos, pues hay mucho que estudiar. De tal manera que les digo, pues es un lugar idóneo para emprender este tipo de estudios. Pero bueno, empecemos como siempre, como sucede, por lo primero, ¿no? Estamos hablando de compuestos bioactivos y lo primero que te vamos a preguntar, Armando, además de darte la bienvenida y los buenos días. Buenos días. Y pues, ¿qué son estos, no? ¿Qué son los compuestos bioactivos? ¿Para qué sirven? ¿No? ¿Se comen? Porque estamos hablando de alimentos, ¿no? Claro. Bien, realmente muy buenos días, Parra. Muchas gracias a la producción del programa por la invitación y por darnos la oportunidad, pues, de darle un poco más de difusión al trabajo que estamos llevando a cabo en nuestro propio departamento, ¿no? Y pues bien, empezando, no tengo otra cosa más que estar de acuerdo con lo que has comentado al inicio, hablando acerca de la biodiversidad que tiene el Mar de Cortés. Hago referencia o cita a algo que en algún momento, no me acuerdo si leí o escuché en un documental acerca de las vivencias de Jacques Cousteau, que llamó al Mar de Cortés el acuario del mundo, ¿no? Entonces, precisamente por la gran cantidad de especies que encontraban en esta región. Y bien, pues enfocándonos directamente a la pregunta, ¿qué son los compuestos bioactivos? Bien, tomando en cuenta casi básicamente la etimología de la palabra, ¿no? Bioactivo habla de bioactividad y relaciona lo que es la actividad en un sistema biológico, ¿no? Entonces, los compuestos bioactivos serían sustancias que tienen la capacidad de incidir en alguno de nuestros procesos biológicos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro organismo diferentes caminos y vías metabólicas, se llevan a cabo diferentes tipos de reacciones en nuestro organismo, en bien o detrimento del mismo, ¿no? Entonces, estas sustancias tienen la capacidad de incidir químicamente en este tipo de procesos biológicos, y que obviamente nos estamos enfocando en aquellos que nos pueden aportar un beneficio hacia nosotros. Así pues, nosotros estamos constantemente expuestos a una gran cantidad de sustancias. Nosotros
comemos, nos exponemos de manera inhalatoria, respiramos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Constantemente a una gran cantidad de compuestos. Y en donde nos encontremos. Exactamente, además. Así es. Tocamos diferentes cosas, entonces nos vemos expuestos a muchos compuestos que nos pueden ocasionar algún tipo de daño, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, de tipo de reacciones que se dan en nuestro organismo, bueno, podían ser modificados mediante la presencia de otro tipo de sustancias, ¿no? De sustancias que tendrían esa capacidad de poder modificar ese proceso. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, la actividad antioxidante, ¿no? Hay compuestos que nos pueden ocasionar daños debido a su poder oxidante. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro organismo tenemos nuestros propios antioxidantes naturales, como es una molécula muy famosa que es el glutatión. Pero así también encontramos en la naturaleza otros compuestos que podían tener este tipo de características, de tal manera que si las podemos hacer llegar al sitio en nuestro organismo donde puedan tener esa acción, pues entonces nos pueden beneficiar. Entonces, así como el proceso de antioxidación, podríamos tener otro tipo de procesos como los procesos inflamatorios, los procesos carcinogénicos, etcétera, ¿no? Entonces, compuestos bioactivos habla de eso, de compuestos que puedan tener esa capacidad química de poder incidir en alguno de nuestros procesos biológicos, ¿no? Y aquí, Armando, yo creo que valdría la pena señalar, la vida no es más que una cantidad grandísima de interrelaciones complejas desde el punto de vista químico y físico. Por eso, una parte importantísima de la química, la bioquímica, ¿no? Que es la que se dedica a estudiar todos estos procesos. Y tenemos que imaginarnos que la vida finalmente no es más que una cadena interminable de reacciones químicas concatenadas. Exactamente. ¿No? Así. Y esto se ve incidido, como tú dices, por cualquier compuesto químico, y no solo químico, ¿no? También efectos físicos que tienen efectos sobre las reacciones químicas, en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier situación, para bien y para mal. Por ejemplo, nomás tratando de abundar, la oxidación, ¿no? Bueno, pues resulta que la oxidación es un requerimiento de la vida. Exacto. Con el oxígeno del aire, nosotros oxidamos sustancias como el azúcar que consumimos para obtener energía. Y ese es un proceso oxidativo deseable, conveniente. Exacto. Y necesario. Pero el problema es que hay procesos de oxidación que no tienen esa característica y que producen efectos negativos, rompen, digamos, la normalidad de este conjunto de procesos bioquímicos que se dan. O cuando perdemos el balance, cuando tenemos en demasía. Así es. Entonces, y cabe mencionar que sí, nosotros contamos con nuestros procesos biológicos internos para contrarrestar ese tipo de exposiciones, pero cuando nosotros tenemos esa exposición en demasía, es cuando tratamos de buscar ayuda, ¿no? Así es. Y bueno, obviamente compuestos bioactivos encontramos por todos lados, ¿no? De diferentes tipos. Pero bueno, nosotros nos estamos enfocando, tú en particular, tu objeto de estudio es los compuestos bioactivos, pero de origen marino, digamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué enfocarse? Bueno, aquí ya la primera, de hecho la introducción da la respuesta, bueno, porque aquí lo tengo de inmediato, ¿no? Eso es obvio. Pero, ¿por qué se consideran los compuestos bioactivos marinos? ¿Por qué son importantes? ¿Son más importantes que otras fuentes? ¿Por qué no nos abunda sobre esto? Claro, no es que sean más importantes, sino que en sí hay una gran cantidad de investigación que se ha realizado en la búsqueda de este tipo de compuestos en organismos terrestres, tanto vegetales como animales, principalmente vegetales. Sin embargo, el interés por buscar en el ambiente marino, bueno, es un ambiente mucho más desconocido que el terrestre, ¿no? Pero también allí encontramos nosotros organismos que se encuentran bajo condiciones físicas en cuanto a su ambiente en el que ellos habitan, muy diferentes al ambiente terrestre, y lo cual pues propicia la producción
la generación de moléculas distintas a las que se encuentran en organismos terrestres. Entonces, y a eso lo unamos con encontrarnos en un ecosistema que ha sido mucho menos explorado que el ambiente terrestre. Entonces se convierte pues en un sitio donde hay una mayor cantidad de posibilidades. Hay muchas cosas más que descubrir posiblemente, ¿no? Entonces estamos básicamente en búsqueda de nuevas moléculas que podamos nosotros detectar en estos organismos. Cabe mencionar que ha habido también gran cantidad de investigación en compuestos bioactivos en organismos vegetales, las algas, por ejemplo, algas, macroalgas, microalgas, han sido también ampliamente estudiadas en búsqueda de este tipo de compuestos. Sin embargo, la búsqueda en organismos marinos animales no ha sido tan abundante como lo ha sido en vegetales. Entonces estamos tratando de contribuir en ese aspecto, ¿no? En buscar ese tipo de compuestos, pero en organismos marinos animales. Digamos que es el universo no descubierto, o menos descubierto, ¿no? Así es. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas nosotros somos animales aéreos, vivimos inmersos en la atmósfera, que es aire. Y pues todo lo que está más cerquita de nosotros pues es más fácil de acceder a ello y por lo tanto, visto desde el punto de vista del conocimiento, pues estudiarlo, ¿no? Así es. Y bueno, el mar pues no es tan fácil meterse a estudiar porque para empezar no respiramos dentro del agua de manera natural, ¿no? Pero bueno, además, otra cosa que siempre es importante también recalcar cuando se habla del ambiente acuático, en particular el ambiente marino, es esto. El aire es un gas y es muchísimo menos denso que el agua. Y ese cambio de condición implica que dentro del agua es un ambiente extremadamente más intenso, por llamarlo de alguna manera. Y, por ejemplo, lo que para nosotros aquí puede ser una temperatura de 30 grados, bueno, para nosotros tranquila, ¿no? Para la gente de otra parte del mundo no tanto. 30 grados en el mar es muy caliente. ¿Por qué? Porque imagínense que tuvieran kilos de cobijas encima a esa temperatura. Entonces, el intercambio de calor no es precisamente muy fácil y eso genera que la vida se tenga que adecuar a condiciones más extremas visto desde esa perspectiva. Y quizá llamarlas diferentes, ¿no? Así es. Simplemente, ¿no? Son condiciones muy diferentes. Pero mucho diferentes, ¿no? Y en particular en esta zona del mundo, que es una zona muy caliente con relación al resto del mundo, toda la zona está del Pacífico, pero particularmente el Golfo de California, yo siempre he dicho que es algo así como una pila de agua caliente, ¿no? Genera condiciones todavía muy particulares. De hecho, esta variación por eso vienen los tiburones, las ballenas a terminar o iniciar el proceso de desarrollo de los nuevos organismos en esta zona, porque es muy cálido. Exacto. ¿Sí? Permite ese desarrollo, además, digamos que es relativamente protegido porque no es mar abierto, ¿no? Exacto. Entonces, tienes una condición ideal, pues, para al menos muy diferente al resto de lo que se encuentra en el mundo. Pero ahora, ya en la perspectiva de los organismos de tipo marino, no solo animales, pero te interesan más los animales, cualquier especie, todas las especies, algunas especies, ¿cómo se enfoca esta búsqueda de compuestos bioactivos? Me supongo, digo, es algo así como voy a un lugar, no conozco nada, quiero conocer todo. Exacto. Porque no sé, ¿no? Entonces es como tirar con escopeta, digo yo, ¿no? Pero ya visto desde la perspectiva ya de la experiencia, ¿cómo es la presencia o la búsqueda de estos compuestos bioactivos en organismos marinos? Claro. En sí, uno, al desconocer, uno puede inferir que pues cualquier organismo que no ha sido estudiado es una fuente potencial, ¿no? De compuestos a descubrir. Sin embargo, al inicio, este es un trabajo de investigación en el cual ya tenemos un poco más de 15 años avanzando en ello e iniciamos simplemente explorando algunas moléculas que son similares a otras que nosotros ya habíamos, que ya se habían estudiado en el ambiente terrestre, como son los ácidos grasos. Los ácidos grasos insaturados son compuestos que ya han sido estudiados en cuanto a sus diferentes tipos de actividades biológicas. Entonces nosotros nos pusimos a estudiar
aún más, porque ya habían sido estudiados también, los ácidos grasos insaturados de origen marino, los famosos ácidos grasos omega 3, omega 6, ¿sí? Encontrando similitudes en este tipo de bioactividad. Entonces, estos compuestos se encuentran obviamente en la fracción o en la parte grasa de los organismos, y al momento de nosotros extraer la grasa de estos organismos, tuvimos que separarla en diferentes partes, o sea, lo que es el proceso de fraccionación de un extracto lipídico de un organismo, y teniendo los diferentes tipos de fracciones, pues nos abocamos a estudiar esas distintas fracciones y encontramos que había actividad en otras fracciones, no solamente aquellas que contenían los ácidos grasos. O sea, no solo los ácidos grasos tienen bioactividad. Exactamente. Entonces, eso nos dio el pie, la pauta para seguir investigando otras componentes de la fracción lipídica de diferentes organismos. Y así fuimos avanzando primeramente iniciamos con pescados, peces de aleta, continuamos con alimentos como el camarón, como el pulpo, el calamar, y así sucesivamente, tratando de ver si en la fracción lipídica encontramos algún otro tipo de compuestos. Entonces, potencialmente cualquier organismo marino pudiera ser una fuente de compuestos, ¿no?, con actividad biológica. Eso es una de las prerrogativas que nos da un ambiente tan inexplorado, ¿no? Así es. Lo que no se conoce, pues hay que conocerlo todo, está en un espacio más grande. Pero Así bueno, es. ya usted, en el trabajo que tuvo y la gente que trabaja contigo han estado desarrollando, en esta parte de los estudios sobre la parte lípida, la parte grasa de los organismos, particularmente peces, ¿cuál ha sido el enfoque? O sea, ¿qué tipo de compuestos bioactivos han encontrado? ¿Para qué sirven? Porque al final de cuentas eso es lo que andamos buscando, ¿no? Claro. Es obvio, las grasas sirven para obtener energía como fuente desde el punto de vista nutricional. Eso está claro. Eso, digamos, es lo obvio para nosotros por lo común. Pero estos compuestos, por ejemplo, los ácidos grasos, ¿en qué se utilizan? ¿Ustedes en cómo lo han enfocado? Digo, yo sé en lo que trabajas, pero en lo que nos abundes. ¿Qué tipo de estudios han ustedes desarrollado? Bien, nosotros iniciamos estudiando la actividad antimutagénica. Sí, nosotros hemos iniciado con un proyecto que afortunadamente se nos fue aprobado hace aproximadamente 7 años, un proyecto de ciencia básica en una convocatoria del CONACYT. Y ahí iniciamos precisamente con la búsqueda, encontrar en diferentes organismos este tipo de actividad antimutagénica. ¿Qué quiere decir antimutagénica? Durante el proceso de carcinogénesis, cuando se está generando un cáncer, empezamos con simplemente la mutación del material genético, o sea, el ADN, ¿sí? Enfocándonos, en este caso, al ADN. Entonces, la modificación del ADN puede dar lugar a la generación, entonces, de células diferentes a las originales, y de allí, si se dan las condiciones, se puede entonces generar el inicio de un cáncer. Entonces, todo inicia con la modificación del ADN. Eso quiere decir la mutagenicidad, que el ADN se cambie, se mute. Entonces, hay una gran cantidad de compuestos que tienen esa propiedad de poder causar una mutación en el ADN. Y por lo tanto, nosotros buscamos compuestos que pudieran interferir en alguna etapa del proceso de mutagénesis que puede ocasionar algún compuesto en específico. Para ello hay diferentes tipos de metodologías, de técnicas diseñadas para ello, para identificar actividad antimutagénica, y con eso iniciamos nosotros. Después, con la colaboración de compañeros, por ejemplo, del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, ellos nos han apoyado para y también del Departamento de Investigaciones Científicas Tecnológicas, el DICTUS, precisamente, hemos tenido la oportunidad de también buscar compuestos que pudieran actuar un poco más allá en el proceso de carcinogénesis, lo que es la proliferación celular, cuando las células empiezan a reproducirse de una manera más descontrolada, lo que se le llaman estudios de antiproliferación.
Entonces, también hemos enfocado nuestros esfuerzos para ver si encontramos compuestos que también puedan reducir la velocidad a la cual estas nuevas células puedan reproducirse. Y así sucesivamente hemos estudiado otro tipo de compuestos, otro tipo de actividades como la actividad antiinflamatoria con colaboradores que tenemos la fortuna de contar en la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo. Actividad antioxidante con nuestros mismos compañeros en el DIPA, en el departamento. Ajá. Y así. Entonces, este tipo de estudios es los que nos hemos estado enfocando, este tipo de bioactividades. Bueno, haría una pequeña pausa. En el caso del cáncer, habría que decir que tantos tipos distintos de células hay y tantos distintos tipos de mutaciones, es decir, exacto, el ADN es una molécula muy, muy grandota, ¿no? Donde con que modifiques una pequeña parte, lo que resulta es distinto a lo que originalmente debía haber de haberse producido, ¿no? Así es. Por lo tanto, las posibilidades de distintos tipos de cáncer son altísimas, ¿no? Claro. Entonces, estudiar cada tipo de cáncer, pues, pero resulta que hay ciertas mutaciones que son más frecuentes. Eso, digamos, afortunadamente, eso permite entrarle, digamos, en términos de grupos y tipos de cáncer. Pero una pregunta, el cáncer, hay gente que habla de cáncer cuando se disemina rápidamente, pero hay otros cánceres que no se diseminan rápidamente, que son los que producen tumores. Pero por ese desarrollo tumoral, digamos, son autodefinidos, digamos que son menos agresivos. Así es. ¿Qué diferencia hay para entrar? Porque es muy interesante. Luego le entremos a lo del inflamatorio, porque también tiene otra lógica muy interesante. ¿Por qué no nos comenta así? Pues, ¿cómo se estudia los dos tipos digamos, de inhibición del desarrollo del cáncer? Porque hay distintas etapas, ¿no? ¿Cómo lo han enfocado ustedes para estudiarlo? Bien, como lo he comentado, dentro del proceso de carcinogénesis hay una parte que se le llama iniciación, que es donde se da básicamente la mutación del ADN. Después existe una etapa en la que hay una progresión de las nuevas células que han sido formadas y después la promoción del mismo crecimiento, digamos, ¿no? Entonces, en esas etapas es donde nosotros hemos podido tratar de estudiar, insisto, la parte de antimutagenicidad o la parte de antiproliferación. Como bien lo has dicho, hay cánceres que son más agresivos que otros. Para eso tenemos la fortuna de contar con líneas celulares de células que han sido aisladas de ese tipo de cánceres, de tal manera que podemos estudiar con líneas celulares, por ejemplo, de cáncer de próstata, de cáncer de mama, etcétera, ¿no? Y tratar de ver si estos compuestos tienen más actividad sobre una o sobre otra, ¿no? Entonces, esa es la forma en que nosotros hemos ido abordando esa situación. Y es que esa es la pregunta obvia para cualquiera que se lo esté imaginando. ¿Y cómo le hacen? Pues andan buscando gente con cáncer o ¿cómo le hacen? Bueno, ¿por qué no platica un poquito? Sí, claro, estas células están disponibles de manera comercial y se adquieren y entonces son estudiadas en lo que se llama in vitro. Se cultivan estas células en laboratorio y estas son sometidas simplemente a los extractos, ¿no?, que nosotros obtenemos a partir de los organismos marinos. Y luego lo otro que quería que comentaras es lo de, yo creo que para cerrar, lo de los procesos inflamatorios. ¿A qué se entiende como proceso inflamatorio? El proceso, durante el proceso, un proceso algo más, pues que es complicado, no soy un experto en esa área, por eso tenemos la colaboración de nuestros compañeros en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un proceso que coadyuva a la promoción de un proceso de carcinogénesis. No es en sí no estamos hablando de proliferación celular, de mayor crecimiento de las células, pero es un proceso que de alguna manera ayuda al proceso de carcinogénesis, ¿no? Como digo, insisto, no soy experto en esa área, pero es un proceso asociado con el proceso de carcinogénesis. El proceso de carcinogénesis, y es muy importante, ¿no? Hay que recordar que sigue siendo una principal causa
de muerte en el mundo, ¿no? En los distintos tipos de cánceres. Claro. Y ya para cerrar, Armando, porque ya se nos acabó todo el tiempo prácticamente, ¿por qué no nos comentas en qué nivel van los estudios que ustedes están desarrollando? Bien, como dije hace unos minutos, inicialmente tuvimos la fortuna de tener un proyecto de ciencia básica de CONACYT en el cual la principal objetivo o meta era detectar este tipo de compuestos en diferentes organismos marinos, de animales. Una vez concluyendo con ese proyecto, tuvimos todavía mayor fortuna de que se nos aprobara un otro segundo proyecto de continuación, en el cual ahora nos estamos abocando a la identificación, a la caracterización química, saber qué tipo de moléculas son las responsables de esa actividad. Entonces, en esa etapa estamos básicamente. Pues bien, Armando, se nos acabó el tiempo. Yo creo que vamos a hacer segunda parte porque si nos quedamos a medias, ¿no? Pero bueno, muy bien, muchísimas gracias a Armando Burgos, al doctor Armando Burgos Hernández por venir a platicarnos, pues generalidades realmente, Sí, ¿no? generales. Porque todavía faltaría entrarle mucho al detalle, pero bueno, muy, muy agradecido porque ha venido a platicar con nosotros. Gracias. En la operación técnica agradecemos en memoria a Noé Carrales en vivo, a Eduardo Antunes, en la dirección técnica Griselda Calvo, en la coordinación general de este programa y en la voz su servidor Francisco Javier Parra, que les dice, nos escuchamos la próxima semana.